buenas, mi nombre es Zaira Deza. Yo hoy les voy a presentar el trabajo que se titula Estatinas, un aliado en la prevención del hepatocarcinoma generado por contaminantes ambientales. Este trabajo lo realizamos en el LEBCA, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Aquí al costado les dejo mi dirección de email por cualquier consulta que les pueda llegar a surgir. Empecemos entonces haciendo un punteo de los datos más relevantes que se saben en la actualidad sobre el hepatocarcinoma. Sabemos que es la neoplasia primaria hepática más frecuente y el quinto tumor más habitual en el mundo. La estadística marca que es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial y que se da con una mayor incidencia en hombres que en mujeres. En cuanto a la prevalencia, es baja en los países de América, Australia y Europa, mientras que se da con una alta prevalencia en los países de África y de Asia. Entre los factores que pueden llegar a generar hepatocarcinoma tenemos para mencionar los factores ambientales, las hepatopatías crónicas relacionadas a cirrosis, el virus de hepatitis B y C y la exposición a compuestos químicos como las aflatoxinas y el etanol. Actualmente, la incidencia de hepatocarcinoma está en aumento debido al virus de hepatitis C y el aumento del consumo de alcohol. La progresión hacia el hepatocarcinoma se inicia con una injuria hepática que reproduce ciclos sucesivos de necrosis y proliferación que generan el arresto y la activación en las células hepáticas. Esto deriva en la formación de nódulos anormales que finalmente, con la acumulación del daño al DNA, progresa en hiperplasias nodulares que, acumulando inestabilidad genómica, generarán displasias y finalmente el hepatocarcinoma celular. Habíamos mencionado que uno de los factores que contribuye al desarrollo de hepatocarcinoma son los factores ambientales. Entre los contaminantes ambientales podemos mencionar los compuestos orgánicos persistentes como los hidrocarburos aromáticos polihalogenados que contienen a las dioxinas como el tetraclorodibenzo P-dioxina. Dentro de este grupo de hidrocarburos aromáticos polihalogenados también tenemos los contaminantes tipo dioxina que comparten efectos con las dioxinas a nivel biológico. Un tóxico muy conocido tipo dioxina es el hexaclorobenceno. Este tóxico está ampliamente distribuido en la biosfera y, a pesar de que fue prohibida su comercialización y su uso como pesticida, actualmente se sigue liberando al medio ambiente como subproducto de la fabricación de otros compuestos orgánicos persistentes. Es altamente lipofílico, por lo tanto, al ser ingerido por animales y humanos, se acumula en el tejido adiposo, siendo de esta forma resistente a la degradación. Al ser un compuesto tipo dioxina, algunos efectos se vio que están mediados por su unión al receptor citosólico de hidrocarburos aromáticos. Se vio que el hexaclorobenceno es un compuesto inmunotóxico, neurotóxico, hepatotóxico y en varios modelos biológicos se vio que tenía un rol como disruptor endocrino. Hay una gran cantidad de trabajos que relacionan las patologías hepáticas con los tóxicos ambientales. Podemos mencionar dentro de los epidemiológicos el trabajo de Keifi y colaboradores, donde se analizó sobre un grupo de trabajadores altamente expuestos a otro contaminante tipo dioxina, que son los bifenilos policlorados, tanto la estructura hepática como los niveles de enzimas hepáticas. Lo que se observó en estos trabajadores fue que a bajas concentraciones de PCB había un aumento de los niveles de gamma-glutamil transferasa en el suero de los mismos, y también se vio que a altas concentraciones de PCB había un aumento del tamaño del hígado de estos trabajadores. En otro trabajo de Cler y colaboradores se analizó un grupo de 738 participantes que habían estado expuestos a los bifenilos policlorados. Se observó en este grupo que el 60,2% aproximadamente tenía prevalencia de enfermedad hepática y dentro de este porcentaje el 80% tenía esteatopatitis asociada a tóxicos, que es una patología que genera necrosis e inflamación en el hígado. Se correlacionó también la exposición a los PCBs con resistencia a la insulina, dislipidemia, aumento de citocinas proinflamatorias y necrosis hepática.
estudios experimentales, entre los cuales podemos mencionar el trabajo de Medina Díaz y colaboradores del 2011, donde observaron que el metilparatión y los clorpirifos alteran la expresión de enzimas hepáticas en líneas celulares de hepatocarcinoma. Nosotros en nuestro laboratorio observamos en hígado de rata normal que el hexaclorobenceno produce un aumento diferencial de la apoptosis, así como también un aumento de la proliferación y de la expresión de la citoquina TGF-beta1. Vimos también en un modelo de inducción-promoción tumoral hepático en hígado de ratas que el hexaclorobenceno genera un aumento de la proliferación en los focos preneoplásicos. También por efecto del tóxico se vio que había un aumento en la expresión del receptor de hidrocarburos aromáticos y de la TGF-beta1. En células EPG2, viendo qué sucedía con el tóxico, observamos que aumentaba la proliferación y también los niveles de expresión de la quinasa fosfo-ERK y de TGF-beta1. Vimos también que por efecto del hexaclorobenceno en las células EPG2 se desregulaba el ciclo celular, ya que aumentaba tanto la fase S como G2M. En cuanto a las terapias con las que se aborda el hepatocarcinoma, tenemos los abordajes curativos que se pueden llevar a cabo en etapas tempranas de su desarrollo, y a partir de la etapa intermedia, las terapias se abocan a mejorar la sobrevida de los pacientes. La detección del hepatocarcinoma en las etapas tempranas, donde solamente hay presencia de 1 a 3 nódulos, se da en un muy bajo porcentaje de los casos, aproximadamente menor al 20%. Es por esto que la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas recomendó avanzar en la prevención de esta patología. Es aquí donde a nosotros nos surgió el interés de empezar a trabajar con las estatinas, que ya son conocidos hipolipemiantes y vienen en una gran variedad que conserva un residuo análogo al mevalonato. Es así como por competencia las estatinas inhiben a la enzima HMG-CoA reductasa y de este modo inhiben la síntesis de colesterol. En los últimos años, las estatinas tomaron gran relevancia debido a su posible acción antitumoral, ya que se vio en cáncer de estómago y linfoma que tienen acción apoptótica y también inhibiendo vías de señales que están relacionadas a la metástasis y a la invasión tumoral. Es así que el objetivo general de este trabajo fue analizar el efecto preventivo de las estatinas sobre el efecto proliferativo del hexaclorobenceno, y también quisimos ver cuáles eran las moléculas claves involucradas en el mecanismo de acción de las estatinas en la prevención del hepatocarcinoma en modelos in vitro e in vivo. Comenzamos entonces trabajando en células EPG2, a las cuales les realizamos primero una curva de dosis con hexaclorobenceno. Sobre estas células analizamos los niveles de mensajero de la enzima que sintetiza colesterol y observamos un aumento del mismo de manera dosis dependiente con el tóxico. En un segundo ensayo, pretratamos a las células EPG2 con estatinas y posteriormente las incubamos con una concentración 5 micromolar de hexaclorobenceno. Aquí analizamos los niveles de mensajero de la enzima HMG-CoA reductasa también y observamos que no había un aumento de la expresión de la misma ni al tratar con simvastatina ni al tratarlas con atorvastatina. Este efecto fue mucho más marcado en el pretratamiento con atorvastatina y es por esto que elegimos a la misma para realizar los sucesivos experimentos. Fue así que en este ensayo analizamos los niveles de expresión de PSNA, TGF-beta1 y de la quinasa fosfo-ERK. Por Western blot vimos que en las células que solo habían sido incubadas con hexaclorobenceno había un aumento de la expresión de PSNA y que esto mismo sucedía con la expresión de TGF-beta1 y de la quinasa fosfo-ERK. En el grupo de células pretratadas vimos que había un descenso de la expresión tanto de PSNA como de la expresión de TGF-beta1 y de la quinasa fosfo-ERK. Es por esto que podemos decir que en células EPG2 la atorvastatina previene el aumento proliferativo que genera el hexaclorobenceno
y que tanto la TGF-beta 1 como la quinasa FOFO-ERK están involucradas en este proceso. Viendo estos resultados, realizamos un experimento en el que incubamos células EPG2 con medios condicionados que provenían de células EPG2 tratadas con el hexaclorobenceno. Aquí también medimos la expresión por Western blot de PSNA y observamos que tanto al incubar las células con hexaclorobenceno como al grupo de células incubadas con los medios condicionados había un aumento de la expresión de los niveles de PSNA. Al realizar el mismo ensayo, pero pretratando a las células con atorvastatina, observamos que al incubarlas con hexaclorobenceno o con los medios condicionados, no había un aumento de la expresión de PSNA. Es por esto que para ver cuál era el efecto de TGF-beta 1 que nosotros presumimos se libera por las células EPG2 a los medios condicionados, sobre el efecto que observamos con la atorvastatina. Es por esto que realizamos un ensayo en el que inhibimos el receptor 2 de TGF-beta 1 en las células EPG2 y posteriormente las tratamos tanto con atorvastatina como con hexaclorobenceno y los medios condicionados. Analizamos los niveles de expresión de PSNA y vimos que en estas células no había un aumento de la expresión. Habiendo visto esto in vitro, pasamos a trabajar in vivo con un modelo de inducción-promoción tumoral hepático en ratas, a las cuales el día 21 se les administró dietilnitrosamida como un inductor y a partir del día 35 se les administró hexaclorobenceno en una dosis 100 miligramos kilogramo. Analizamos en estas ratas los niveles de expresión de PSNA en sus hígados y observamos por Western blot que en el grupo DEN-HCB había un aumento de la expresión de PSNA. Quisimos ver también qué sucedía con el metabolismo del colesterol y analizamos por lo tanto los niveles de mensajero de la enzima HMG-CoA reductasa como los niveles de colesterol sérico. Observamos que en el grupo DEN-hexaclorobenceno había un aumento tanto del mensajero como de los niveles de colesterol en el suero de estas ratas. Analizamos los marcadores vinculados al hepatocarcinoma en la clínica y vimos por Western blot que tanto CEMIC como TGF-beta 1 aumentaban en el grupo DEN-HCB. Seguido de esto realizamos el mismo ensayo, pero sumamos un grupo de ratas que fueron tratadas durante todo el experimento con atorvastatina en una dosis 5 miligramos kilogramo de peso corporal. Analizamos los mismos parámetros y pudimos ver por Western blot que la expresión de PSNA en el grupo DEN-HCB atorvastatina no aumentaba. Analizamos los mensajeros de la enzima que sintetiza colesterol y de TGF-beta 1 y vimos que en el grupo DEN-HCB atorvastatina no había un aumento de ninguno de estos parámetros. Por Western blot vimos que sucedía con la expresión de CEMIC y observamos que en el grupo DEN-HCB atorvastatina no había un aumento de la expresión del mismo. Es por esto que podemos concluir entonces que la atorvastatina previene la proliferación celular in vivo y también previene el aumento de la expresión tanto de PSNA como de TGF-beta 1 y de CEMIC. Hasta aquí entonces podemos enunciar una serie de conclusiones parciales en las que podemos ver que el hexaclorobenceno aumenta la expresión de la enzima HMG-CoA reductasa y los niveles de colesterol, y también la atorvastatina y la simvastatina previenen de manera dosis dependiente el aumento de estos parámetros. Vimos que la atorvastatina previene el aumento de la expresión de las proteínas PSNA y FOFO-ERK que están involucradas en el efecto proliferativo que genera el hexaclorobenceno y que la citoquina TGF-beta 1 está involucrada en el mecanismo de acción de la atorvastatina. Es así que comenzamos a trabajar en un modelo de angiogénesis promoción tumoral hepática con ratones NIU, a los cuales desde el primer día tratamos de manera intraperitoneal con hexaclorobenceno en una dosis 3 miligramos kilogramo 3 veces a la semana durante 30 días. En el día 25 inoculamos
de manera subcutánea células EpG2 en ambos flancos en estos ratones y observamos que en el día 30 había la presencia de tumores en la zona donde fueron inoculados los ratones tratados con hexaclorobenceno. Un grupo de estos ratones durante todo el experimento recibió atorvastatina en una dosis 5 miligramos kilogramo de peso corporal. Analizamos aquí los parámetros macroscópicos hepáticos y observamos presencia de tumores en los hígados del grupo HCV. Analizamos por Western blot marcadores proliferativos y vimos que en el grupo HCV había un aumento de la expresión de los niveles de PSNA que no se observó en el grupo HCV atorvastatina. Como habíamos visto que in vitro el hexaclorobenceno generaba una desregulación del ciclo celular, quisimos ver qué sucedía en los hígados de estos ratones con la ciclina D1. Observamos que había un aumento de la expresión de la misma en el grupo de ratones HCV, mientras que no vimos un aumento de la expresión en los ratones del grupo atorvastatina HCV. Es por esto que podemos decir de este modelo que la atorvastatina previene el aumento de la proliferación generado por el hexaclorobenceno y que también previno el aumento de la expresión tanto de PSNA como de la ciclina D1. Para analizar angiogénesis, analizamos qué sucedía con la vasculatura en la cara interna de la piel en la zona donde los ratones fueron inoculados con las células EpG2. Aquí se puede ver el grupo control, el grupo HCV, el grupo atorvastatina y el grupo HCV atorvastatina. Pudimos ver que había un aumento del número de vasos en el grupo HCV, mientras que en los ratones tratados con atorvastatina HCV no se observó un aumento en el número de vasos. Con estos resultados analizamos qué sucedía in vitro, esta vez trabajando en células endoteliales de la línea EHI 926. Realizamos un experimento en el que incubamos estas células con medios condicionados que provenían de células EpG2 tratadas con hexaclorobenceno y medimos mediante Western blot los niveles de PSNA en estas células. Pudimos ver que en el grupo de células incubadas con los medios condicionados había un aumento de la expresión de PSNA, mientras que en el grupo pretratado con atorvastatina se observó que la expresión de PSNA se mantenía en los niveles comparables a los del control. Para ver entonces aquí qué rol cumplía TGF-beta1, realizamos un ensayo de inhibición del receptor 2 de TGF-beta1 en las células endoteliales y las tratamos con los medios condicionados atorvastatina y TGF-beta exógeno, observando de este modo que no había un aumento de la expresión de PSNA en estas células. Es por esto que con los resultados pudimos decir que la atorvastatina previene el aumento de los parámetros proliferativos generados por el hexaclorobenceno en hígado de ratones y que también previene la angiogénesis generada por el hexaclorobenceno en los ratones. En células endoteliales pudimos ver que la atorvastatina previene el aumento de la proliferación celular generado por el hexaclorobenceno y también previene el aumento de la proliferación celular que generan los medios condicionados provenientes de células EpG2 tratadas con hexaclorobenceno. Vimos también una disminución de los niveles de TGF-beta1 que estaría mediando la acción de la atorvastatina en la prevención de la proliferación generada por el hexaclorobenceno. Es entonces que podemos concluir y sumar a nuestro modelo propuesto, en el que habíamos visto que el hexaclorobenceno, mediante el receptor de hidrocarburos aromáticos, altera los niveles de TGF-beta1 y de la quinasa FOXO-ERK, desencadenando un aumento de la proliferación, que la atorvastatina en las células de carcinoma hepatocelular genera un descenso de los niveles de TGF-beta1, impidiendo así el aumento de la proliferación. En las células endoteliales podemos ver que la atorvastatina también hace descender los niveles de TGF-beta1, impidiendo así el aumento de la proliferación y de la angiogénesis que genera el hexaclorobenceno. Aquí finaliza esta presentación, les dejo los nombres de los integrantes de nuestro laboratorio.
Les quiero agradecer por haberme escuchado y a las organizadoras por haberme invitado a participar de las jornadas. Que tengan un muy buen día.